Hola, bienvenidos al capítulo número 61 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a seguir hablando de novela negra y vamos a profundizar un poquito las relaciones que hay entre los narradores que crean el hardboiled o novela negra, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Horace McCoy, y hoy vamos a hablar de James Malahan Kane y cómo se nutre Hollywood de estos escritores y cómo van construyendo inclusive un género literario nuevo, el hardboiled o novela negra, también el film noir o el cine negro, ¿sí? Fundamentalmente basado en tramas policiales que se alejan del antiguo modelo de policial de whodunit, quien lo hizo. O sea, nosotros lo dijimos anteriormente cuando hablamos de Chandler o de McCoy, que el policial inglés, por ahí, fundado por Wilkie Collins con La Piedra Lunar, tendía a buscar, a resolver un enigma y a buscar un único culpable de todos los crímenes. También pasa en las novelas de Agatha Christie, en la serie maravillosa de Hercule Poirot que hizo la televisión británica. También se pueden ver varios episodios por más que no se lean las novelas de Agatha Christie. Y también tiene que ver con una estructura que se repite en cuanto a situaciones cerradas, el detective investigador que reúne a todos los sospechosos y les devela quién de ellos ha sido el responsable del crimen. Generalmente son crímenes, no son robos, son robos asociados a crímenes. En este caso, nosotros siempre dijimos desde que empezamos en el capítulo 1 que ante una obra literaria y su adaptación cinematográfica siempre vamos a privilegiar nuestra visión o nuestra intención es comentar la obra literaria, no la obra cinematográfica. Hoy vamos a hacer una excepción, porque nos sumamos a una experiencia diferente. Vamos a comentar, por un lado, la novela de James Malahan Kane, Double Indemnity, también traducida al castellano como Pacto de Sangre, y también en algunas ediciones como Perdición, ¿sí? Pero por eso vamos a tener que hablar de James Malahan Kane, ¿sí? Es también un autor norteamericano, nacido en 1892 y que falleció en 1977. Era una familia de clase media alta, su madre era cantante de ópera, hay una afinidad por la música, no tuvo éxito como cantante como él quería ser. Había nacido en 1892, o sea que también participó, como Horace McCoy, de la Primera Guerra Mundial. En este caso, como había sido topógrafo, oficinista y un poco periodista, consiguió un cargo en el periódico del Ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelve, empieza a desarrollar su actividad como periodista. Y en 1932 ingresa como guionista de la Paramount. En esa época, que también lo cuentan, en Barton Fink se cuenta esto, era como que los estudios tenían mucho dinero, entonces tenían un cuerpo de guionistas permanentes y eventualmente utilizaban los guiones escritos y otras veces no. En la mayoría de los casos no, y también la frustración del personaje de Barton Fink, la película de los hermanos Coen. Pero también lo cuenta Chandler, que también fue guionista, después vamos a hablar que tiene que ver con Double Indemnity Chandler. Entonces, Kane trabaja durante 15 años escribiendo guiones para la Paramount, los productores se lo rechazan y solamente consigue que se filmen 3 de esos guiones. O sea, en 15 años de laburo haciendo guiones, recién consiguió que se hicieran películas de 3 guiones de él. Entonces, hacia 1942, publica su primera novela, porque al mismo tiempo de guionista era periodista en el Baltimore Sun, si mal no recuerdo, y a los 42 años publica El cartero llama 2 veces, en 1934, que algunos recordarán una película muy del año 81, con la bella Jessica Lange siendo la protagonista.
Postman always rings twice. O sea, el cartero siempre llama, o llama siempre dos veces. Algo así sería la traducción. Y consigue un relativo éxito de ventas, ¿sí? Y esto pero va a seguir trabajando en la Paramount. Y también va a utilizar su experiencia como vendedor de seguros para la redacción de su novela breve Double Indemnity o doble indemnización, también conocida como Pacto de Sangre. Y la publica, es una novela corta en un grupo de 3 novelas que tienen un éxito relativo. Entonces, inmediatamente hay un director de Hollywood que empieza a ser cada vez más conocido, puede ser un gran director de Hollywood, que en realidad es un emigrado europeo, judío, que había huido de la persecución nazi, que es el famoso Willy Wilder, ¿sí? Entonces, toman la novela, con mucha resistencia. En Estados Unidos había algo que se llamaba el Código Hays, que controlaba todas las películas, era un código moral. Entonces había ciertas cosas que no se podían contar o que estaban mal vistas. Por ejemplo, en la trama de la novela de James McCain, y después que va a pasar al guión de la película, la cuestión de la infidelidad matrimonial, ¿sí? O sea, la idea de que haya personas reales reflejadas en la pantalla que incurran en la violación de los vínculos matrimoniales, como que era una cuestión inmoral. Y más inmoral aún, porque la trama que no vamos a contar toda la trama de Double Indemnity, o sea, doble indemnización en el título original, es dos amantes que se asocian para asesinar a uno de los miembros de ese matrimonio. No voy a ser ambiguo, pero en realidad mi ambigüedad va a durar poco. Vamos a decir la verdad, es una mujer y su amante, vendedor de seguros, que se establecen un pacto, ese pacto de sangre, para matar al marido, de la mujer obviamente, y cobrar una gran indemnización, ¿sí? Esa es la trama fundamental. Y cómo la relación mezcla el erotismo, la pasión erótica, con el interés económico, ¿sí? Ese es el núcleo amoral de la historia que va a contar la novela Double Indemnity, que va a contar la película. Ahora bien, hay una experiencia que ustedes también propongo que la hagan, es leer la novela y después ver la película. ¿Y ahora por qué voy a decir esto? Porque uno, cuando vuelve a la lectura de la novela, se da cuenta de los cambios que hubo en el guión y uno se pregunta, ¿y quién hizo estos cambios en el guión para que una película que dura un poco más de 1 hora y media por ahí sea tan ágil, tan dinámica y tan inteligente? La novela lo es, pero la novela tiene otra morosidad en la narración. En cambio, la película es más vertiginosa. Obviamente es otro lenguaje, entonces hay que transformarlo. Y nos enteramos que el guión de la película, estrenada en 1944, que fue un éxito también, o sea, 2 años después de haber sido publicada como novela, lo escribieron Bill Wyler, que ustedes, los que no son muy cinéfilos, por ahí sí se acuerdan de una película que en castellano se llamó Una Eva y dos Adanes, en Argentina, en España se llamó de otra forma, con Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis, ¿sí? Donde se planteaba por primera vez, con tono risueño, en Hollywood la cuestión del transvestismo, ¿sí? Con un final maravilloso en una escena de Jack Lemmon que no voy a contar, véanla porque es muy divertida y no hay nada más aburrido que contar un chiste. Ahora bien, cuando uno ve la película dice, el guión es perfecto, no traiciona lo que se quiere contar en la novela, pero al mismo tiempo le da un ritmo cinematográfico diferente al ritmo literario. Y ahí está. Entre los guionistas aparece un viejo conocido nuestro, fundador también de la novela negra, que es Raymond Chandler,
Sí, nosotros acá comentamos El Largo Adiós. Bueno, Raymond Chandler junto con Dashiell Hammett es uno de los creadores de la novela negra. Y el guión de la película sobre la novela de James Malahan Kane fue hecho con Billy Wilder, por Willy Wilder con Raymond Chandler, que también trabajaba de guionista para una productora cinematográfica. Y de esa interrelación surge la forma narrativa cinematográfica que vemos. Cuando vemos la película vemos la historia original de James Malahan Kane en la adaptación a través del guión de Billy Wilder y Raymond Chandler. Hay una anécdota muy graciosa, porque se llevaban muy mal Raymond Chandler y Billy Wilder cuando escribían el guión. Y Billy Wilder era bastante ácido, es una persona bastante ácida. Y decía que, bueno, siempre se peleaban. Y dice, Raymond Chandler detestaba mi acento germánico, detestaba mi juventud y que yo tuviera éxito con las mujeres porque era joven. Eso es lo que soy Billy Wilder. Pero dice algo muy importante, dice, pero de Raymond Chandler aprendí a escribir guiones, diálogos. Aprendí a escribir diálogos, es impresionante. Y también hace algún comentario al alcoholismo de Raymond Chandler, que, digamos, matizaba también esa labor creativa. Eh, la película va a contar con, ustedes piensen que Bill Wilder no era muy conocido, era la segunda novela de Kane, y Raymond Chandler todavía no era el famoso autor que va a ser a posteriori en la década del 50, o sea que la película se filmó, tuvo que pasar varias objeciones del código moral Hayes, y con las actuaciones de Fred McMurray, que era digamos, un muchacho bonito que venía de los musicales, que nunca había hecho policiales, que no tuvo tanta fama, pero sí Barbara Stanwyck, que después va a tener mucha fama, una joven Barbara Stanwyck, y un genio de la interpretación que es Eduardo G. Robinson, ¿sí? O sea, ese es, digamos, los personajes principales de la película. Y de esta experiencia de comparar la forma narrativa literaria y la forma narrativa cinematográfica, uno aprende, por un lado, a releer el texto literario, ¿sí? Y ver que hay cuestiones que inclusive dentro de la novela se ven, que es la limitación moral de esos códigos que había en Hollywood y también que había en la literatura escrita para ser publicados sobre las cuestiones de qué podían llegar a ser los personajes, porque si la historia era muy sórdida o muy negra, cuestionaba la organización social misma de Estados Unidos según los muchachos que llevaban adelante el código Hayes, ese código moral. Con ese criterio, obviamente, la idea de que los criminales salgan exitosos era una idea que no se podían permitir. Y la tensión que hay ya se ve en la novela, pero también se ve en el desarrollo dramático de la película. La película fue nominada a 7 Oscars, no ganó ninguno, pero en 1992 fue considerada por las organizaciones que preservan el tesoro cultural norteamericano de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que debe ser conservada como un hito cultural en la historia norteamericana. Ahora bien, vamos a la historia. La historia, ya lo dije, es una trama que busca entre dos amantes que buscan eliminar al marido que se interpone en su relación, pero al mismo tiempo tiene un interés económico. Ese interés económico se mezcla, y eso está muy, muy, muy bien marcado en la novela, o sea, que hasta qué punto el interés es amoroso, erótico, o hasta qué punto es la utilización mutua de los dos amantes para obtener un beneficio económico, ¿sí? Y por ahí uno puede decir, bueno, la novela es muy breve, pero es muy breve y muy incisiva en plantear esas cuestiones que tienen que ver cuando el dinero domina, o la única forma de zafar de una situación que oprime a alguno de los protagonistas es el dinero. Hay muchos puntos
para debatir en cuanto a las actitudes de los dos principales personajes, del vendedor seguro amante y de la mujer amante que busca eliminar al esposo. La lectura la novela es breve, debe tener unas 130, es una novela más que una novela, 130, 140 páginas, y es muy dinámica. Y por ahí hay hilos o puntos que quedan sin desarrollar dada la brevedad. Es más lo que sugiere que lo que explica, ¿sí? Y obviamente esas cuestiones en parte tienen que ver con lo que, vuelvo a decirlo, con el código moral de una época que condiciona una época en lo que es publicable, en los temas que se pueden plantear para que el público vea, y también, bueno, una idea estaba pensando un poco difusa inclusive por parte de los autores. El caso de James McCain sobre lo que se quería plantear o hasta qué punto se puede ser crítico de la sociedad en la que uno vive y en la que uno tiene que ganarse el dinero. Bueno, esas tensiones que tienen que ver con los límites morales que una sociedad permite o establece para contar algo que es ficcional. Y lo paradójico de esto es que en realidad había existido hacia fines de la década del 20 un caso real en que una mujer había conspirado con su amante para terminar con el marido y cobrar un seguro. O sea, la historia ya estaba, pero digamos que había un final feliz entre comillas, porque la trama salía mal y tanto el amante como la esposa fueron condenados a muerte y ejecutados en la silla eléctrica. O sea, como digamos que el que infringe las normas va a recibir el castigo. Y aun cuando uno se plantea ficcionalmente que eluden el castigo, eso es inmoral y no puede ser permitido. Esa tensión está en el libro y está en la película. Lo interesante también es que la forma de resolución de esa tensión dramática difiere, no es la misma la del libro que la de la película. Y yo, privilegiando siempre la obra literaria, me encuentro en una controversia. Así, ¿quién resuelve mejor? ¿James McCain solito o Billy Wilder acompañado con Raymond Chandler a pesar de sus peleas? Y la verdad que los dos finales me parecen excelentes. Yo no tengo... no puedo optar por ninguno de los dos. Aunque sí puedo criticarle a los dos cierta carga de moralina, de satisfacción moral para no hacer demasiadas olas. Bueno, yo recomiendo entonces, es una linda experiencia. Lean la novela, salió en el Séptimo Círculo, la colección dirigida por Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Hay varias ediciones, puede aparecer como Pacto de Sangre, como doble indemnización, Double Indemnity, pero también como Perdición en las traducciones. Eso depende de quién haya traducido. Y si les gusta la novela, hagan la experiencia de ver la película, googleen, pongan Double Indemnity, y si quieren poner algún dato más, película de Billy Wilder, y van a encontrar un enlace que es la película es en riguroso blanco y negro en 1944 con muy buenos subtítulos, y busquen el esfuerzo porque lo van a conseguir, pero búsquenlo en Google. Yo sé por qué se los digo, no voy a hacer más comentarios porque van a encontrar un lugar donde van a encontrar una excelente versión en blanco y negro, se ve perfecto con un doblaje, obviamente está en el idioma original, en inglés, pero con un excelente doblaje en castellano. Bueno, creo que por un tiempo no vamos a hablar más de novelas negras, ni de Hollywood, ni de todo eso. Iremos hacia otro lado, por ahí más cercano a la poesía. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.